Enseñanza del día de hoy. Les quiero recordar que el día jueves dimos una enseñanza allá en San Marcos que se titulaba La verdad del mundo. ¿En qué consistía? Bueno, ahorita el mundo aparenta tener grandeza, aparenta tener alegría, aparenta tener cosas buenas, cosas deleitosas, cosas agradables a los ojos. La verdad es que todo eso es pecado, es vanidad. Y el pecado y la vanidad no congenian con el Señor y Dios. Y cuando se trata de las cosas del Señor, solamente hay dos caminos. Dice el Señor, el que no recoge, desparrama. O estás conmigo, o estás contra mí. Porque hoy en día es la creencia de que el mundo no es blanco ni negro, sino gris, dice la gente. Intentando decir que hay cosas buenas, cosas malas que se hacen por razones buenas. Y hermanos, delante de los ojos del Señor, nada de eso está bien. Porque dicen los ladrones, no, es que yo le robé a la gente porque mi familia necesitaba para comer y no tuve otra opción, dicen luego, no tenía otra opción. Hermano, eso no es excusa delante de los ojos de Dios para hacer el mal a otra persona. Fíjense nada más. Supongamos que te quitan 100 pesos. 100 pesos para muchos es lo que ganan en un día. Estás horas y horas trabajando para que alguien más venga y se lo lleve, sin hacer nada. Y la otra persona hasta puede pensar 100 pesos, nada más le quité, qué poquito. Esos 100 pesos, hermanos, llevan detrás una inversión de tiempo que no va a regresar. Y recordemos que en prédicas pasadas decíamos que es lo más precioso y valioso que tiene el ser humano. La vida. Es el tiempo de vida que tú tienes y que tú le dedicas a esa labor, a ese trabajo. Y alguien más viene que dice, es que es para mis hijos, por eso te lo vengo a quitar a ti. Hermano, eso no justifica nada. No hay gris, o haces pecado o haces el bien. No hay cosas que digas, lo hice por una buena causa. No, hermano. Jamás se hace el mal por una buena causa. O que luego dice los conquistadores del pasado, el fin justifica los medios. ¿Y qué hacían? Pues probaban sus planes con el público en general y decían, el pensamiento era, bueno, matamos 100,000 y salvamos 1,000,000. Yo creo que es mejor salvar 100,000 que perder 1,000,000. No, hermano. ¿Cómo que matar 100,000 y salvar 1,000,000? No. Jamás el fin va a justificar los medios, no delante de los ojos del Señor. No delante de los ojos del Señor. Pero el mundo así crece. Así crece el mundo a través de esas obras, de ese actuar. Y nosotros lo vemos al mundo grandote, bien crecido, deleitoso a los ojos. Decimos, qué bonito está el mundo. Pero detrás de toda esa fachada hay pecado, hermano. Hay pecados tan horribles, del cual nunca te hubieras imaginado para que eso fuera construido. Y te lo voy a decir aún peor. Existe una religión que se llama
la luz del mundo. Si no mal me parece, hace como 1 año o 2, encarcelaron al líder del culto, porque ya prácticamente parecía una secta, por tráfico y trata de personas. Y recientemente este año le sacaron un documental en el cual relatan todo lo que pasó en esa religión. Y hermanos, la luz del mundo es una religión grandísima, de mucho dinero, que tiene unos templos en los estados más grandes de la República Mexicana, grandísimos, preciosos los templos, hermanos, parecen una maravilla los templos, con formas bien hermosas, bonitas, bien pintaditos los templos. Hermanos, para que esos templos fueran construidos, se necesitó de hacer el mal, y grande mal. Así que, hermanos, la realidad del mundo no es lo que aparenta ser. La realidad del mundo no es lo que nosotros vemos, porque nosotros nada más vemos el exterior, lo que se ve bonito, pero detrás de esa construcción hay mucho mal. Y les quiero leer en la palabra del Señor, en Eclesiastés capítulo 8, y este versículo lo he estado leyendo constantemente porque ha sido de mucho entendimiento para mí. Eclesiastés capítulo 8, versículo 2 de la palabra del Señor dice, Eclesiastés capítulo 8 dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas. Eclesiastés capítulo 8, versículo 2. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá? ¿Qué haces? Hermanos, la palabra del rey es con potestad, quiere decir con poder. Quiere decir que lo que él dice se hace y se cumple. Cuando nosotros oramos en la congregación, primeramente oramos y damos gracias. Después oramos por la familia, después por la iglesia, y al último, pero no menos importante, oramos por el mundo, para que Dios transforme vidas, para que Dios traiga al mundo a sus pies, para que muchas almas sean salvadas. Pero hermanos, ¿cómo ustedes creen que trata Dios con el mundo? Duramente. Duramente trata Dios con el mundo. ¿Por qué? Porque si el mundo no fuese tratado de esa manera, no apreciarían lo mucho que Dios hace por nosotros. Y eso, hermanos, se ve en un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros empezamos a trabajar, que somos jóvenes y tenemos nuestro primer sueldo. Antes de eso, probablemente ya hemos tenido algún regalito valioso, algo caro. Pero como nos fue regalado, pues no lo apreciamos como tal, sino que lo tratamos como cualquier otra cosa. Sin cuidado, tirado, lo dejábamos por ahí. Pero cuando tienes tu primer salario, que te estuviste ahorrando para comprarte lo que tú querías, ponle tú que te querías comprar un par de tenis,
que salían caritos. Y tú dices, ahorré todo el tiempo, 3 meses, 4 meses, para podérmelos comprar. Y esto no es de uno, sino de 2 ni de 3. Esto yo lo he visto muchas veces en muchas personas. Lo compran, se los ponen, en la noche se los quitan y los limpian. Al otro día se los ponen, lo quitan y hasta lo ponen en un pedacito de donde les caiga el polvo. Y lo limpian y le ven una manchita y lo limpian. Y lo tienen ahí bien guardadito. ¿Por qué? Porque para ellos es muy valioso, porque les costó, se esforzaron por ello. Es demasiado valioso, no lo quieren ensuciar, no lo quieren ver que se eche a perder. ¿Por qué? Porque se esforzaron por alcanzar eso que querían. Hermanos, si Dios nos diese la salvación sin hacer nada, nadie apreciaría lo que está recibiendo. Si a hoy en día muchos no aprecian la salvación del Señor, imaginar cómo sería si Dios te la diese gratis, de la nada, nada más así. No, hermano. La salvación es gratis, sí, claro. Pero es necesario que nosotros nos esforcemos. Por eso, hermanos, el mundo está expuesto. Nosotros le rogamos al Señor, Señor, trata con el mundo, atráelos a tus pies, convierte los corazones, quebranta los corazones para que ellos también encuentren la salvación que tú nos has mostrado a nosotros. Y Dios lo hace, pero muchas veces de maneras muy duras. Y pasa y sucede que si tú te apresuras a salir de su presencia, así como Dios trata con el mundo, también va a tratar contigo duramente. Porque, hermanos, nosotros estamos bajo las alas del Señor, bajo la sombra de sus alas, bajo la sombra del Omnipotente estamos. Y nada de lo que nos pase es suficiente, porque aún lo malo que nos pasa, Dios nos cuida, Dios nos guarda, Dios nos lleva. Pero cuando estás en el mundo, eres tratado como el mundo. Y dice la palabra del Señor, pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? ¿Quién le va a poder de alguna manera discutir al Señor y decirle, ¿por qué, Señor, me haces esto? Nadie tiene derecho a discutir con el Señor. Nadie tiene derecho a discutir con Él. ¿Quién se atreverá a decirle, Señor, ¿por qué tratas conmigo de esta manera? Nadie. Y más aún si tú fuiste rebelde y rápido en salirte de su presencia, el Señor va a tratar contigo duramente. Y no porque seas tú, sino porque te fuiste allá. Y allá todos son tratados igual. Y así como ellos son tratados, tú también vas a ser tratado. Versículo 5, el que guarda el mandamiento no experimentará el mal. El que guarda el mandamiento no experimentará el mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisiereis hay tiempo y juicio. Porque el mal del hombre es grande sobre él. Y eso nos deja dos perspectivas. Primero que nada, que el que guarda el mandamiento del Señor no experimentará el mal. Estamos bajo la sombra de las alas. Y aún lo que nos pase, estamos bajo el cuidado del Señor. Estamos bajo el cuidado del Señor. Aunque parezca mal, estamos bajo el cuidado del Señor. Y segundo, pero no menos importante, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. Hermanos, nosotros no estamos encarcelados, nosotros no estamos inhabilitados, somos libres para hacer lo que queremos hacer. ¿Cuál es el problema?
Dice el Señor, hay tiempo y juicio. Lo que tú quieras hacer, hazlo, tienes tiempo, yo te lo doy. Pero también hay juicio. Y todo lo que tú hiciste será juzgado. Y yo el día de ayer platicaba con unos hermanos y les decía, hermanos, hay un ejemplo muy sencillo, que por lo menos a mí me ha pasado y no sé si a alguno de ustedes les ha pasado. Por lo regular la casa, pues, en mi casa, pues la limpia mi mamá o alguien mayor. Y un día de repente, pues, me da ganas, digo yo, voy a barrer. Porque se me dio la gana. Nada más. Nadie me dijo nada, yo quise barrer la casa. Y empiezo a barrer la casa. Y hasta la gente se sorprende, dice, oye, ¿y ahora qué te pasó? ¿Estás enfermo o qué? No, me dio ganas. Ah, qué bueno, pues. Y hasta uno se siente bien de hacerlo. Caso contrario, alguien viene y te dice, ahora te toca barrer la casa. Y uno luego, a la defensiva dice, no, es que a uno no lo pueden ver descansando porque ya lo quieren poner a trabajar. Es lo primero que dice uno. Nada más tantito te ven descansando y ya te ponen a trabajar. No puede estar uno tranquilo ni un momento. Bueno, la acción es la misma, hermanos. Igual vas a barrer. Pero ¿cuál es la diferencia? Una de las diferencias es que tú tuviste la libertad de decidir hacerlo y otra es cuando te impusieron a hacerlo. Hermanos, la palabra del Señor, Dios te da la libertad de buscarle a Él por tu cuenta. Él no va a venir a obligarte. Porque si así fuera, entonces no apreciarías la importancia de la palabra del Señor en tu vida. Si alguien te obligase a conocer de la palabra del Señor, lo más probable es que tú te resistirías porque te sientes obligado. Y eso no es lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere es que tú, con tu libertad que Él te dio, decidas por tu cuenta seguirle a Él. Porque como decíamos al principio, cuando tú quieres hacer las cosas, hasta te sientes bien. Porque tú decidiste, porque fue tu iniciativa, porque tú quisiste hacerlo. Y hermanos, ese es el cristiano que empieza con el pie derecho, que empieza bien, porque nadie lo obligó. Tal vez sí hubo gente que te enseñó, tal vez sí hubo gente que te guió, tal vez sí hubo gente que te enseñó, pero no gente que te obligó. Gente que estuvo ahí para guiarte. Y tú decidiste, tienes razón, yo quiero, yo busco, yo voy a hacer, yo quiero estar cerca de mi Señor. Y hermanos, ese cristiano empieza bien. Esa libertad tú la tienes. Por eso dice la palabra del Señor, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad. Y tú dices, hermano, pero si no es libertad, porque de todas maneras tengo que escoger a Dios. No. Si tú no quieres escoger a Dios, no lo escojas. Simplemente todo se va a pagar. Y no es que yo quiera decir, es que te estoy amenazando. No, hermano. Mira, este mundo va a ser destruido, hagas lo que hagas. Todo esto se va a acabar. Todo esto va a tener un fin. Todos vamos a morir. Eso no lo vas a poder evitar. Primero establezcamos ese punto. El punto culminante es que todo esto va a terminar. Pero resulta que hay un cielo después de este cielo en el cual las almas son llamadas. ¿Qué almas? Las almas limpias, las almas puras, las almas que en vida hicieron la voluntad del Señor. Pero tú, que no hiciste nada, quieres entrar en esa casa. Esa casa que tiene un dueño que le da permiso de entrar a aquellos que hacen su voluntad. Pero tú insistentemente, tú que no trabajaste, tú que no hiciste nada, quieres también entrar. Ahí es donde radica el problema, hermano. Tú puedes escoger el pecado, escógelo. Y Dios no te va a venir a amenazar, bueno, si tú no me escoges a mí, te voy a matar. No, todo esto se va a acabar. Todo esto tiene un fin. Todos vamos a morir. Y lo que venga después de la muerte, entonces
Tú no quisiste escoger el camino del Señor. Ok, pues te vas a quedar en lo que quede, en el infierno. Cada uno de nosotros tiene su casa, hermanos. Cada uno decide a quién deja entrar a su casa. Si un extraño entra a tu casa, ¿no lo corres? ¿No rápido piensas, y lleva a esta persona, por qué se metió a mi casa? Lo sacas. De la misma manera, Dios no deja entrar extraños a su casa. Por eso Él te da la libertad de escoger. Si tú quisieses el pecado, disfruta tu pecado, disfruta el resto de tu vida, porque todo eso va a acabar, todo eso va a terminar. Dios no te va a obligar. Nada más que cuando estés delante de su presencia en el día del juicio final, en el día de tu muerte, no le vas a querer decir al Señor, Señor, yo no sabía. Claro que sabías. Claro que sabías. Decidiste que el pecado era más deleitoso para ti. Ah, bueno, ese ya es otro asunto. Y como dice en el versículo 5, versículo 4, perdón, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? ¿Cómo? Si tú decidiste seguir el pecado, ¿cómo te vas a atrever a preguntarle al Señor, ¿por qué haces esto? Pues tú ya estás afuera. Tú ya estás afuera. Hermanos, cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, el Señor toma en cuenta nuestras opiniones. Lo que nosotros pensamos, el Señor lo toma en cuenta. A veces no, a veces sí. Porque no siempre los pensamientos del Señor son nuestros pensamientos. Pero pueden tener una cosa segura. El Señor toma en cuenta nuestros pensamientos. Les da un valor. Pero cuando estamos en el mundo, no tenemos nada que opinar de las acciones del Señor. No tenemos nada que decir acerca de cómo Dios trata con el mundo. Estamos a la deriva, perdidos, como muchos miles de millones más, perdidos. Y entonces levantan su voz ante el Señor y dicen, Señor, sálvame. Pero ya es demasiado tarde. ¿Ya para qué? Ya decidiste, ya te ataste, ya dijiste, yo quiero el lado del pecado. Adelante, es tu libertad. Pero si tú mismo, por tu decisión, decides seguir al Señor, el Señor es bueno. El Señor es grande en poder. El Señor está a la vanguardia de la guerra para guardarte a ti. Y le decía a los hermanos allá en San Marcos, como enemigo, no hay cosa peor que el Dios de los cielos, que un Dios airado. Como enemigo no hay cosa peor, hermanos. Los enemigos de los israelitas temían a Dios. Y no solamente los que estaban cercanos, los que vivían aún más alejados de los israelitas, conocían el nombre de Jehová de los ejércitos, porque era Dios poderoso en batalla, porque sabían que era un Dios que iba delante de su pueblo, y que muchas veces ellos no se necesitaban ni siquiera entrar a la batalla, Él mismo acababa con sus enemigos. Como enemigo no hay peor que un Dios airado, y como protector, como alto refugio, no hay mejor que nuestro Dios. Así que, hermanos, la realidad del mundo es que ellos están contra Dios, y todo eso será juzgado, y todo eso tendrá consecuencias. Si algo has de temer, teme a Dios. Teme a Dios. La palabra nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Proverbios, capítulo 1, versículo 7 de la palabra del Señor nos dice:
el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y fíjense, nos da el ejemplo de las dos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y está al otro lado de la moneda. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, que es como yo les decía hace un momento. Hay quienes te van a instruir, hay quienes te van a enseñar, hay quienes te van a guiar, pero no te van a obligar, porque la decisión de seguir a Cristo es tuya. La decisión de buscar al Señor y Rey de los cielos te pertenece a ti. Esa libertad Dios te la dio. Tú decides. Dios no va a venir y te va a agarrar y te va a exprimir y te va a decir, cree en mí. No. Dios no hace esas cosas. Pero aquellos que quieren ir contra Él se ven avergonzados, derrotados. ¿Y saben qué más? Dice la palabra del Señor que Dios no batalla dos veces contra el mismo enemigo, porque a la primera lo consume. No hay oportunidad de una segunda batalla, porque a la primera Dios consume a sus adversarios. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Hebreos capítulo 12, del versículo 5 al 11. Dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, del versículo 5 al 11. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. 12, del 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina. Ese es otro aspecto, hermanos, de lo que hace el Señor. El Señor a quien ama, disciplina. ¿Para qué? Para que no se pierda. Pero tú dices que hay libertad, hermano. Claro que hay libertad. El problema está en que tú decidiste seguir al Señor y el Señor ya te aceptó. Ya te aceptó en sus atrios, ya te aceptó en su pueblo. Cuando tú ya eres parte del pueblo del Señor, el Señor tiene celo de ti, porque tú perteneces a Él. Él te compró con sangre, Él te compró por precio y grande precio, la vida de su Hijo. Entonces, cuando ya perteneces al pueblo de Dios y te quieres salir del camino, entonces el Señor toma acción sobre ti. Porque eres su responsabilidad, porque ahora Él es tu padre. ¿Y qué padre quiere que su hijo se pierda? Nadie. Ningún padre quiere que su hijo vaya al mal, no. Antes bien, corrige a su hijo y lo vuelve a encaminar en el camino correcto. De la misma manera hace el Señor con cada uno de nosotros. Muchas veces hemos dicho, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi ser. Pero tal parece que muchas veces no entendemos que le estamos dando esa libertad al Señor de escoger por nosotros. Que lo que Él quiera hacer de nosotros, así sea. Porque tenemos la confianza de que todo lo que Dios hace, lo hace bien, bueno y con amor. Hace ratito cantábamos, nada igual a su belleza, nada igual a su poder. Pues todo lo que hace, lo hace con amor. De la misma manera, sí, hermanos, Dios hace con nosotros. Y por eso estamos aquí. Dios nos guarda, Dios nos cuida.
Y pasarán muchas cosas, pruebas, tribulaciones, pero ahí está Dios. No te abandona. No te abandona. No vas a pasar por las mismas cosas que el mundo, no. Porque aquí tienes a un Dios poderoso guardándote. Dice, por tanto, porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Ahí está, hermanos. Si ya te recibió por hijo, Él te va a corregir, Él te va a enseñar y Él te va a guiar por el camino correcto. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hermanos, la palabra bastardo muchas veces se utiliza como un insulto, pero la palabra bastardo tiene un significado, y ese es uno propio. Es aquel que no es un verdadero hijo. Eso es la palabra bastardo, que no es un verdadero hijo. Ese es el significado. Entonces dice, aquel que no es disciplinado de parte de Dios no es hijo de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser de causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, en este pasaje de la Biblia hay mucho que entender. Así como nuestros padres nos disciplinaban, y dice uno, en el presente, pues no es agradable. No es algo agradable, pero es algo que da un fruto futuro, un fruto agradable y de justicia. ¿Cuánto más? Mira, porque dice, nuestros padres terrenales nos enseñaban como ellos entendían y como ellos querían. Porque dice la gente, nadie nace sabiendo ser padre o madre, sino que van aprendiendo. Pero Dios, que tiene todo el conocimiento, Él sí sabe. Él lo sabe desde el principio. Y toda la disciplina que ejerza sobre ti es de provecho. Nada se desperdicia, todo tiene un significado y es para provecho tuyo. Porque dice la palabra del Señor, para que participemos de su santidad. Y como les decía hace rato, tú quieres entrar en la casa del Señor. ¿Quieres tener el permiso del Señor a entrar en su casa? Participa de su santidad. Participar de su santidad, entonces, necesitas ser guiado y ser disciplinado por el Señor. Ahora, hermanos, ¿es necesario ser disciplinados duramente? No, hermano, no es necesario. Si tú haces la voluntad del Señor, si tú te entregas de todo corazón a tu Señor y no eres rebelde a su voz, no es necesario que seas disciplinado. ¿La disciplina para quién es? Pues para aquellos que se entregan, pero al medio caminar ya se están tropezando, ya se están cayendo, ya se están desviando, ya quieren volver a lo que fueron en el principio. Para ellos es la disciplina. Ahora, debemos entender esos puntos. ¿Para qué? Para que no pase esto, miren, dice, es verdad que ninguna disciplina
al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, para que nosotros no nos entristezcamos diciendo, no, el Señor ya me abandonó porque todo esto me está pasando. No, hermano. Recuerda que Dios, a quien ama, disciplina. Y que no abandona jamás a nadie, mientras tú permanezcas en Él. Esa enseñanza, hermanos, es necesaria que nosotros la llevemos al corazón. Ya sabemos la realidad del mundo, ya lo sabemos. Lo que está allá fue fundado en pecado. ¿Qué les decía el Señor Jesús a los fariseos? Sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque hoy en día, cuando entierran a alguien, pues le hacen un sepulcro, pues bonito. Le ponen con mármol su letra, sus nombres, le ponen dos estatuas de ángeles, de querubines, lo que quieran, una corona de flores, lo adornan con flores, lo adornan precioso el monumento ahí. ¿Y qué hay adentro, hermanos? Hay un muerto. Sepulcros blanqueados. Eso es lo que les decía el Señor Jesús a los fariseos. Muy blancos por fuera, muy limpios, muy correctos, pero dentro, ¿qué hay dentro de un sepulcro? Un muerto. Eso es lo que hay dentro del sepulcro, el muerto. Entonces, hermanos, si tú no quieres ser solamente fachada, si no quieres ser de verdad lo que aparenta ser, entonces vas a ser disciplinado. Si es necesario, obviamente, si es necesario que tú seas disciplinado, vas a ser disciplinado. El Señor es un Dios amoroso. Dice, lento para la ira y grande en misericordia. No temas, no temas. Es más, entrégate de todo corazón. ¿Y por qué te digo no temas? Y hermano, tú dijiste que hay que temer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero solamente es el principio, no el final. Si yo te tuviera que decir cuál es el final es el amor, hermanos. El amor es la cúspide de la realización de la santidad. Porque ya no servimos a Dios por temor. Porque al principio dice uno, no me quiero ir al infierno. Yo no quiero que me pase esto y que me pase el otro, como al mundo le pasa. Yo por eso voy a buscar de Dios. Al principio es temor. Bien, sigues a Dios porque temes que lo que pasa allá afuera te pase a ti también. Pero conforme vamos conociendo el carácter de Dios y sabemos que Él es bueno, misericordioso y grande en hazañas, entonces el temor desaparece y queda el amor. Y ya no hacemos las cosas porque tememos que Dios nos castigue. Hacemos las cosas porque amamos a nuestro Señor y porque queremos hacer su voluntad. Porque queremos que Él nos vea con buenos ojos. Porque queremos que Él nos diga lo feliz que está con nosotros, como cualquier hijo con su padre o su madre. Nosotros sabemos, hermanos, cuán gratificante es que tu padre o tu madre te diga el buen trabajo que tú haces. Hasta se siente, uno no lo muestra porque se siente avergonzado, pero uno se siente muy contento cuando tu papá y tu mamá te dicen, oye, qué bien hiciste, o qué buen trabajo hiciste. Porque amas a tu padre y a tu madre. Y de la misma manera, aquel que ama a Dios solamente espera es que el Señor esté contento con su obra, que el Señor te vea con buenos ojos, hallar gracia delante de los ojos del Señor. Porque le amas, porque es tu Padre. Hermanos, eso es el fin. El principio podría ser, que es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová, pero no es el fin. Ahora, podríamos pensar que estamos diciendo muchas palabrerías nada más. Hermanos, como les decía al principio, es tu libertad. Es tu libertad de decidir qué quieres hacer.
¿Quieres seguir a Dios? Hazlo por tu propia cuenta. No porque te dijo el hermano, no porque te dijo el predicador, no porque te dijo tal persona, no, sino porque tú entendiste. Porque tú entendiste y supiste y lograste ver la verdad. Y hermano, nadie te va a poder detener. Nadie te va a poder detener de buscar al Señor. Como un dato un poquito más analógico, cuando nosotros vamos a la escuela, estamos 6 horas, tal vez, en la escuela, no me acuerdo la verdad. Y de toda esa enseñanza que tenemos durante las 6 horas de la escuela, solamente el 25 o 30% de todo lo que enseñan se queda. Todo lo demás se pierde. Por eso, aunque un poco incomprensible para nosotros, por lo regular los maestros siempre están diciendo que nosotros investiguemos. Te piden un trabajo y te dicen, vas a buscar de tal cosa y tal cosa. Y hermano, y maestro, ¿y cómo se hace? No sé, ustedes investiguen. Y se queda uno pensando, pero entonces, ¿para qué quiero al maestro si lo tengo que investigar yo? Pero la realidad de las cosas es que, hermano, las cosas que nosotros buscamos por nuestra propia cuenta, las cosas que nosotros nos esforzamos por investigar, por aprender y por saber, alrededor del 70 o 60% de todo lo que nosotros buscamos por nuestra iniciativa se queda. Es un gran margen de enseñanza. Por eso, hermanos, yo les digo, si tú quieres conocer de Cristo, hazlo por tu cuenta, porque vas a ser instruido por el mismo Dios de los cielos, y todo se te va a quedar. Cuando tú vienes a la fuerza y que dices, no, yo no quiero ir, y vienes, todo lo que aprendes aquí se va, y se te queda muy poquito. Y hermano, te voy a decir una cosa, que a mí me pasaba. Me decían, hermano, ¿y de qué trató la prédica? Y no sabía. Y acababa de salir de la prédica y no sabía de qué trató la prédica. ¿Por qué? Porque yo no quería conocer. Porque yo no quería aprender. Porque yo estaba ahí porque me habían llevado. Y hermanos, es una gran trampa. Porque si tú no quieres, nada se te va a quedar. Ahora, esto no es para que después digas, no me obliguen porque el hermano dice que si me obligan no voy a aprender nada. No, hermanos, esto es para que tú entiendas, para que sepas. Yo no le deseo a nadie lo que pasa con el mundo, porque es terrible, hermanos, es terrible, es muy terrible lo que pasa al mundo. Pero es necesario que tú entiendas, que tú sepas la realidad. No te voy a mentir, no te voy a engañar, no te voy a decir, no, sí, tú vente acá, no importa, mira, haz una oración y ya, tú eres salvo, no te preocupes, no pasa nada. No, hermano, es necesario que trabajemos, que nos esforcemos, que vayamos más allá de nuestros límites. El cristiano es un hombre trabajador, es una mujer trabajadora, es necesario trabajar, esforzarse, prepararse. Dice mi papá, uno no se puede esforzar uno no se puede preparar para recibir al Señor, porque Dios decide a quién usa. Dios decide a quién usa. Y Dios usa del aún menos preparado, usa. Sí, también tiene razón. Pero hay algo que nosotros debemos tener muy en cuenta. Debemos estar en condiciones para que Dios nos use. Porque Dios usa del mundo, sí. Pero sabemos que Dios tiene vasos de honra y vasos de deshonra. Y Dios puede estar en el mundo para la deshonra. También, claro. Tú no quieres ser vaso de deshonra, entonces ponte en condición para que Dios te use como vaso de honra. Para que seas un instrumento que Dios esté dispuesto a usar. Y como les decía, nosotros no podemos mandar a Dios, no.
Pero Dios, que es grande en misericordia, toma en cuenta la petición de nuestro corazón. Tú le dijiste: Señor, yo me he preparado para ti. Todo este tiempo yo me he preparado para ti. Me he hecho conforme a tu voluntad. Me he esforzado para que tú me uses como tú quieras. Y el Señor lo va a tomar en cuenta, claro que sí. El esfuerzo no queda sin paga, hermanos. Dios paga por todo lo que hacemos conforme a su voluntad. ¿Lo merecemos? No lo merecemos. Dios paga de todas maneras. Dios paga de todas maneras. Así que no temas, hermano. Si tú ya estás dentro de los ojos de tu Dios, no temas. Ámale. Si tú apenas estás conociendo la palabra del Señor, entonces teme. Teme. Porque probablemente ahora es la intersección entre el pecado y Dios. Y si tú vas hacia el pecado, entonces teme. Teme. Porque vas a estar expuesto a todo lo que dijimos al principio. Todo va a venir, todo va a pasar y nadie te va a poder ayudar. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos una salida de escape. Recuerden que por lo regular Dios, cuando trata con alguien, pues lo deja que se hunda hasta lo más profundo, hasta que toca fondo, dicen. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer se confían cuando tienen algo de qué agarrarse, cuando tienen algo de qué decir, de qué depender. Entonces Dios permite que toquen fondo, para que entonces ya no encuentren más salida, para que ahora sí entiendan la mortalidad de su ser y aprecien. Dice la palabra de Dios que nadie tome en poco tu juventud. Hermanos, y más para aquellos que recién conocen de la palabra del Señor, apenas que aquellos que apenas están empezando y que son jóvenes y que tienen todo el poder y la energía. Conocer al Señor desde la juventud es como el acceso VIP. Está lleno de bendiciones. Está quitado de sufrimientos. ¿Por qué? Porque no es necesario pasar por todos los tormentos que pasaron los demás, sino que vas directamente con tu Señor. Te vas directamente con tu Señor. Te evitas de tantos problemas, hermano. Yo le decía hace ratito, veníamos platicando. No es necesario. No es necesario porque la palabra está. La historia está para enseñarnos lo que ya fue. Y ya no debe de ser. Pero nosotros somos una raza que le gusta repetir los errores del pasado. No es necesario. Tú puedes ir directamente y aprender del mal de los demás para que no te pase a ti. Pero no quiere uno. Entonces es cuando uno tiene que ir hasta el fondo. Y de ahí te saca Dios. De ahí te saca. De ahí sales. No tenías por qué sufrir todo eso. Bueno. Es lo que yo no deseo, hermanos, para nadie. No deseo que nadie tenga que pasar por todo eso, porque, hermanos, son muchas cosas, son muchas pérdidas, son muchas cosas tremendas. Hay un paso libre, un paso fácil, un paso que es necesario esforzarse, sí, pero es un paso que es deleitoso de pasar. ¿Por qué? Porque ahí está Dios. Y no tienes que sufrir todas las calamidades que sufre el mundo. Hermanos, teme a Dios y emprende un camino, ya sea hacia Él o el pecado. Tienes esa libertad, pero nadie más va a decidir por ti. Tú decides. Tú decides, todo tiene sus consecuencias y tú sabrás
¿Cuáles quieres recibir? Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a rogarle a Él que se cumpla su voluntad. Señor y Padre, te damos gracias hoy en este día, Señor. Es tu misericordia, es tu verdad, es tu gracia, es tu poder, la que nos mantiene día con día, Señor. Dice tu palabra que tú, cuando hiciste al hombre, soplaste sobre él aliento de vida. Y el hombre tuvo vida y caminó. Y hoy en día sabemos que estamos infundidos con ese aliento de vida, cada uno de nosotros. Y algún día esa vida regresará a tus manos. El cuerpo regresará a la tierra. Y el alma se irá a juicio. Hay tiempo, Señor, tú lo has dicho en tu palabra. Hay un tiempo para todo. Pero Padre, muchas veces ese tiempo se desperdicia. Se desperdicia y no se aprecia. Ahora henos aquí, Señor. Henos aquí, Señor, y tu palabra es clara y nos enseña. Trata con nosotros, Señor. Padre, trata con nosotros de la mejor manera posible. Pues sabemos que todo lo que haces, lo haces con amor. Y que a todos tus hijos, los que tú amas, los corriges. Porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Así que, Señor, si nos has de enseñar, Padre, hazlo como mejor te parezca. Para que cada uno de nosotros no se pierda, sino podamos tener esa vida eterna de la cual nos habla tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a seguirte a ti. Ayúdanos a que ya no fallemos más. Fortalécenos. Haznos valientes. Haznos valerosos. Te lo pedimos, Padre. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, un vaso nuevo.
quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Jesús, tú has transformado nuestra vida y ahora queremos vivir por ti y para ti. Porque había mucha tristeza en mi corazón, mas ahora libre soy, Señor. Porque tú has transformado la vida de cada uno de nosotros y nos traes a este lugar. Sabemos, Señor, que no es coincidencia, nada es coincidencia, Señor. Tú haces el llamado a los que quieres hacer el llamado. Y nada faltará y nada quedará, sino hasta que todo tú lo hayas completado. Padre, si has empezado una obra en nosotros, Señor, llévala hasta el final, porque queremos alcanzar la gracia tuya, Señor. Te lo pedimos, Padre. Bendícenos, Padre, en el glorioso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. A ver, hermanos. Pues esa es la enseñanza del día de hoy. Si tienen alguna duda,